Le invito a tomar su Biblia y vamos a buscar 1 Samuel 17. Hoy nos venimos quizás celebrando distintos motivos. Uno es el último domingo antes de la celebración de la Navidad, por ende el enfoque en los cánticos, un enfoque en el hecho de que Dios se hizo carne. Pero también después del culto vamos a celebrar algo también maravilloso y es simplemente algunos bautismos de algunos hermanos que ya han confiado en Jesús y ahora están tomando este siguiente paso en la voluntad de Dios para sus vidas. Alguno quizás se pregunta, ¿por qué se bautizarán? ¿Quién debería bautizarse? Etcétera. Principalmente hay dos motivos bíblicos por el cual uno debería bautizarse. En primer lugar, uno se bautiza en obediencia a Dios. Perdón, estaremos en 1 Samuel 17, para los que siguen buscando, me adelanté muy rápido. Pero uno se bautiza en obediencia a Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 28, 19, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia es que estemos bautizando a los que han creído en Jesús. Ahí dice también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno tiene calor puede acercarse al ventilador, si le da frío sobran asientos al otro lado. Vamos a navegar lo que hay que navegar nomás. Pero uno se bautiza en obediencia a la voluntad de Dios. Uno reconoce que esto es lo que Dios quiere para mi vida. Uno también se bautiza para identificarse con Cristo y para anunciar lo que Dios ha hecho en mi vida. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Voy a aclarar, está hablando de una forma alegórica. No es que cuando entremos al agua, ese agua es Cristo Jesús y en ese momento los estamos bautizando en Cristo Jesús. No, está ocupando la imagen, la ilustración del bautismo para ilustrar lo que pasa cuando uno cree en Jesús, cuando es salvo, cuando nace a la familia de Dios. No es que moja su pie en Jesús, es sumergido en Jesús. No es que parte de su vida cambia, sino que toda su vida cambia. Por ende, el bautismo es sumergir, es inmersión en agua, pero representa la inmersión en Jesús. En su muerte, dice el versículo 3 y en versículo 4, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo. Nos identificamos con Él y su muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Voy a explicar un poco el proceso, el formato del bautismo, cómo lo hacemos en esta iglesia. Creemos que el bautismo es para los que ya han creído en Jesús, porque el bautismo no cambia tu destino eterno. El creer en Jesús cambia tu destino eterno. Creemos que el bautismo es el siguiente paso en la vida cristiana. No es necesario esperar 5 años, crecer, memorizar pasajes de la Biblia y luego bautizarse. Es el siguiente paso en el sentido de que si usted ha creído en Jesús, lo que Dios ahora quiere es que se bautice. ¿Por qué? Para identificarme con Cristo, para decir a mis familiares, para decir a mis vecinos, mire, yo estoy sumergido en Cristo y ahora lo quiero anunciar. Nosotros vamos a bajar, yo quizás con el pastor Juan Carlos, vamos a bajar en el agua con los que se van a bautizar. Yo voy a preguntar a los candidatos algo parecido a, ¿usted ha creído en Jesús para el perdón de sus pecados? Y ellos cada uno ya me ha compartido su testimonio de salvación, pero ahí van a responder en el afirmativo para testificar a todos los presentes, sí, han creído en Jesús para el perdón de sus pecados. Y luego yo normalmente digo, no es que hay palabras mágicas, sino que expresan, comunican lo que quiero expresar. Yo luego digo, yo a base de tu testimonio de fe, yo te bautizo, mi hermano o mi hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús mandó en Mateo 28. Luego nos metemos en el agua y digo algo parecido a sumergido en la semejanza de su muerte. Y luego nos levantamos del agua, no 3 días y noches después, sino al tiro nos levantamos del agua y digo algo con resucitado para andar en novedad de vida. Lo sacamos de este versículo, de estos versículos, no porque son palabras mágicas. Si algún pastor lo dice de otra forma, está bien. Solo quiero comunicar que el acto del bautismo es ilustrativo, es significativo, expresa que Dios ya les ha cambiado la vida
Y ahora lo quieren hacer de una forma pública, lo quieren declarar de una forma pública, de que ahora quieren andar en novedad de vida. Un versículo más que nos ayuda con este concepto, 1 de Pedro 3:21, la Biblia dice, a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Déjame destacar, el bautismo nos salva, pero el bautismo ilustra, corresponde a lo que nos salva. ¿Qué es lo que nos salva? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es lo que me salva el Evangelio? Y en 1 de Corintios 15, del 1 al 4, la Biblia define el Evangelio como la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Cada persona que hoy es salvo, cada persona que hoy puede decir, yo sé que si yo muriera, yo voy al cielo, no es por algo que yo he hecho, es por el Evangelio, y el Evangelio es lo que Jesús ha hecho. Murió en la cruz, fue sepultado, la sepultura, ¿qué importa? Muestra que realmente murió. Y fue resucitado, ¿qué importa la resurrección? Muestra que como Él tiene vida, puede darnos vida. Amén. Alguien que no tiene vida no puede darte vida, pero Cristo vive para darnos vida eterna. Por ende, el Evangelio es la muerte, Jesús en la cruz, la sepultura y la resurrección de Jesús. En el mismo sentido, el bautismo ilustra, figura el Evangelio. El candidato, el individuo, digamos Marcos, no hay un Marcos, pero los que se van a bautizar, parados en el agua, representan a Cristo crucificado, sumergidos en el agua, representan a Cristo sepultado, y levantados otra vez del agua, representan a Jesucristo resucitado. Es una ilustración, es una figura, es una imagen de lo que nos salva, pero el bautismo nos salva. El paréntesis del versículo dice, el bautismo no quita las inmundicias de la carne, no te limpia de tus pecados. Algunos tienen esa idea, quiero bautizarme para limpiarme de mis pecados. No, si traes jabón, shampoo, el bautismo podría limpiarte de tus inmundicias exteriores, pero el bautismo no te limpia de tus inmundicias interiores. Eso lo hace la sangre de Jesús. Por ende, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios. Doy testimonio que Dios ya me ha limpiado. Ahora tengo un corazón limpio, una buena conciencia, y quiero dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dado ese contexto, vamos a ir a algo que usted dice, ¿qué tiene que ver con el bautismo? Pero creo que vamos a amarrarlo y poder aplicarlo en nuestras vidas. 1 de Samuel capítulo 27 graba una historia muy conocida. 27, 17, es 17. Si dije 27, perdón, ahí están cerca, pueden encontrar 17. 1 de Samuel 17 graba una historia muy conocida. Si yo menciono el nombre de David, casi al tiro piensan de Goliat. Ya, algunos quizás leyeron, otros por inseguro no contestaron. Ya, es la historia de David y Goliat. ¿Qué tiene que ver con el bautismo? Vamos a ver. 1 de Samuel 17, voy a empezar en el versículo 20 y vamos a leer hasta casi el final del capítulo, el versículo 52. Son varios versículos, pero leámoslo juntos, por favor. Yo leo, usted me sigue con sus ojos. 1 de Samuel 17, 20. Dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí, su padre, le había mandado. Y llegó a la trinchera al momento que el ejército salía a la batalla dando el grito de guerra, porque así los israelitas como los filisteos estaban en orden de batalla, escuadrón contra escuadrón. Y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió hacia el escuadrón, y llegado que hubo, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel adalid que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. ¿Qué son las palabras que habló? Los vamos a leer en un momento. Insultos contra Dios. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel.
Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿Acaso no hay una causa? Y apartándose de él hacia otros, preguntó lo mismo, y los del pueblo le respondieron de la misma manera. Y cuando fueron oídas las palabras que David había dicho, ellos le refirieron delante de Saúl, y él, Saúl, lo hizo venir a David. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Pausa. Imagine la escena. Aquí hay dos ejércitos, hombres guerreros. Y llega un joven, llega un adolescente, no sabemos la edad que tenía David, pero no era mucho, me da la idea, unos 12, 15 años. Y llega y habla con los soldados: oye, ¿por qué no van a pelear contra ese filisteo? Bueno, ya el cabro chico se cree que podemos vencerlo, ya se entiende. Pero luego el David llama a este cabro chico y lo primero que David dice, lo leímos recién, versículo 32, rey, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá, peleará con este filisteo. Si yo soy el rey, yo me pongo a reír. Tú estás loco. Aquí hay puros guerreros, nadie quiere salir contra él, y tú crees que siendo cabro chico harás lo que nosotros no podemos hacer. Se entiende la historia, creo. Versículo 33. Dijo Saúl a David: ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres un joven, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, yo salía tras él y lo hería y le libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Los salmos graban que estos hechos realmente sucedieron. David ahora lo cuenta como que si sucedieron más que una vez. Mire, yo he matado varios leones, osos se levantaron contra mí, pero no era nada. Sigue diciendo, versículo 36. Tu siervo mató tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová sea contigo. Saúl no dijo: ve, bueno, porque veo que eres fuerte. No, ve, porque tienes razón. Dios puede vencerlo. Y hasta este momento ninguno de nosotros pudimos confiar en Dios. Pero yo veo que tú confías en Dios. Así que anda tú. Versículo 38. Y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestiduras y probó a andar, porque nunca las había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, es decir, eran 2 contra 1. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era joven y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y no lo dijo en voz calladito, lo gritó tan fuerte que todos los ejércitos podían escuchar. Versículo 48.
Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y venía acercándose al encuentro de David, quizás venía corriendo con su lanza, con su espada, esto será fácil. David se dio prisa y corrió hacia el combate contra el filisteo. David también corriendo hacia él, y metiendo David su mano en el saco, tomó de ahí una piedra y se la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra le quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, de Goliat, sacándola de su vaina, lo mató y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron muerto a su campeón, huyeron. Y levantándose los de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim, aún hasta Gat y Ecrón. Oremos por favor antes de seguir. Dios Padre, le agradecemos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, por todo lo que eres y has sido para nosotros. Le agradecemos por tu palabra, por este edificio que nos has podido levantar, por cada hermano que ha podido venir para apoyar en tu obra, para cada visitante que ha venido para escuchar de ti. Señor, yo le ruego, le pido por favor, que puedan escuchar, que podamos escuchar de ti, que nos enseñes más de tu ser y de tu voluntad para con nosotros, y nos ayudes a tomar el siguiente paso que tienes para nuestras vidas. Los que hoy vinieron y nunca han confiado en ti, Señor, obra en sus vidas para que sean salvos. Y los que hoy vinieron y somos salvos, somos tus hijos, ayúdanos a vivir en total obediencia y sometimiento a tu voluntad. Enséñanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Note otra vez versículo 46, lo que dice David. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Note la última frase, no dice, y sabrán todos que yo soy el mejor de los mejores. Dice, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Amén. El objetivo, el deseo de David, debe ser nuestro objetivo, nuestro deseo también. Que sepa todo San Pedro de la Paz que hay un Dios que es vivo y poderoso. Que sepa no tan solo San Pedro, sino Chile, que hay un Dios que es vivo y poderoso. Que no tan solo sepa Chile, sino que sepa toda la tierra que hay un Dios que es vivo y poderoso. Pero ¿cómo puede toda la tierra saber que hay un Dios? Quiero tomar un momento para considerar la respuesta a esa pregunta en tres contextos. En el contexto de la vida de David, en el contexto del bautismo y las personas que han decidido confiar en Cristo, y en el contexto de nuestra obediencia a la voluntad de Dios siendo ya cristianos. 6 formas, 6 pasos que debemos reconocer, los voy a mencionar en breve, voy a tratar de no alargarme mucho, pero 6 formas en que podemos y debemos hacer que toda la tierra sepa que hay un Dios. Primeramente tenemos que reconocer el problema. Aquí David llega a la escena, hay 2 ejércitos, el ejército de los filisteos, el ejército de Israel, y están quizás cada uno en su montaña, y aquí hay un valle que los separa. Ninguno quiere bajar al valle para subir el cerro, porque al subir estás en una desventaja, así que ahí están esperando. Y día tras día, vez tras vez, sale Goliat, quizás se baja al valle y grita insultos contra Dios. No hay Dios en Israel. Mis dioses son más poderosos que el Dios de Israel. Ustedes son inútiles, ustedes no pueden hacer nada. Y así van los insultos. Uno puede imaginar lo que gritaba. Y día tras día, vez tras vez, el ejército de Israel, gente que profesaba creer en Dios, vivían en miedo, vivían en temor, huían y se escondían, hasta que llega un cabro chico que no sabe nada, que no tiene nada. Lo único que sabe es que hay un Dios que es vivo y poderoso. Lo único que tiene es una fe que no se deja intimidar por el enemigo. Y David en este contexto reconoce, Goliat está insultando a mi Dios y esto no puede seguir así. Versículos 8 al 11 quizás no hay que leerlo, pero ahí es donde menciona los insultos. Por ejemplo, versículo 10, añadió el filisteo, hoy yo desafío al ejército de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Es decir,
Yo desafío al Dios de Israel. Él no puede vencerme a mí. Si creen que tu Dios es más poderoso, envía a alguien que me lo demuestre. David viene y reconoce, hay un problema. Aquí hemos dejado de confiar en Dios. Aquí hemos dejado que el enemigo controle todo lo que hacemos. En el bautismo, los que hoy toman este paso de bautizarse, lo toman porque reconocieron que tienen un problema con el pecado. Y se han cansado de vivir con ese problema del pecado. Han reconocido que ese pecado les va a llevar a la muerte, les va a llevar a la destrucción. Muchas personas hoy viven como el ejército de Israel cuando ven su pecado. Ay, es que soy terrible persona, pero nada que hacer. Voy a seguir viviendo atrapado por mis pecados. Sean mentiras, sean alcohol, sean lo que sea. Yo voy a vivir atrapado, encerrado por mi enojo, por mi codicia, por lo que sea, porque no hay nada que yo pueda hacer. Pero en el bautismo vemos algunas personas que dijeron, aunque no hay nada que yo pueda hacer, hay un Dios que me puede librar. Amén. Hay un Dios que me ganará la victoria, que me ayudará a vencer a este pecado. Por ende, reconocer el problema es el primer paso en nuestras vidas cristianas. Quizás hay algunos aquí que dicen, bueno, yo no es que vivo perfecto, pero no vivo derrotado por el pecado. También tenemos que reconocer, hay un mundo que tiene que conocer que hay un Dios poderoso. Hay un mundo que tiene que conocer que lo que Dios hizo en mí, también lo puede hacer en él o ella. Que no hay pecador que no puede salvar. No hay alguien tan encerrado por el pecado que Dios no lo puede librar. En el poder de Dios podemos vencer, pero parte con reconocer el problema. No tan solo eso, también tenemos que confiar en el poder de Dios. Lo leímos ya, así que no volveremos a leerlo todo. Pero David llega y dice, no, pues, ¿cómo no van a hacer algo? ¿Acaso no hay una causa? No me digas que no hay nada que podemos hacer aquí. Saúl lo llama, Saúl dice, David, tú no puedes salir contra él. Y en el 33 al 37, David en esencia dice, tienes toda la razón, yo no puedo. Mi fuerza contra la fuerza de él, pierdo. Mis armas contra las armas de él, pierdo. Pero mi Dios contra su Dios, esto va a ser pan comido, creo que se dice en Chile. Esto va a ser facilito. ¿Por qué? Porque yo maté a osos y leones. Y no los maté en mi poder, no los maté en mi valentía. Dice otra vez, versículo 37. Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, yo no fui el que los mató, yo no fui el que me protegía, era Dios. Ese Dios también me librará de la mano de este filisteo. Y ahí es cuando Saúl dijo a David, tienes toda la razón, vaya y Jehová sea contigo. En tu poder no puedes. David lo reconocía, pero en el poder de Dios puedes. Y los que hoy se presentan para bautizarse, reconocieron, en mi poder no puedo, pero en el poder de Dios puedo. En mi poder no podré salir de mi pecado. En mi poder no puedo hacerme bueno. En mi poder no puedo merecer o ganar el cielo, pero en el poder de Dios puedo, porque Dios en ese momento aún no, pero hoy, hace 2000 años, Dios vino, se tomó la forma de un ser humano para poder morir en nuestro lugar, para que nosotros, al creer en Él, participemos de su vida, vida eterna. En su poder podemos. Hablando de los cristianos, tenemos un trabajo que cumplir si toda la tierra va a reconocer que hay un Dios vivo y poderoso. En nuestro poder no podemos. Pero tan pronto que confiemos en el poder de Dios, podemos. Estas últimas semanas he hablado con muchas personas que están luchando con distintas situaciones, exteriores, interiores. Y el mensaje es el mismo. En tu poder no puedes, pero en el poder de Dios puedes. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. En tu poder no puedes, pero en el poder de Dios puedes. Si hoy estás aquí y has luchado para ser bueno y no te ha resultado, o incluso si te ha resultado por un tiempo, déjame repetirlo, en tu poder, en tus esfuerzos, no puedes, pero en Cristo puedes. Podemos y debemos confiar en el poder de Jehová.
no tan solo eso, tenemos que deshacernos de lo terrenal. Versículo 38-39, Saúl dice, David, si vas a salir contra este Goliat, toma mi armadura. No tenía su propia armadura, él no era soldado, pero toma mi armadura te ayudará. David lo prueba y luego dice, Saúl, yo no puedo ir con esto. La Biblia no graba que dijo esto de esta forma, pero al menos pienso que lo pensó y quizás también lo dijo. Yo no venceré a este Goliat con esta armadura. Yo venceré a Goliat en el poder de Dios. Yo lo único que necesito es prácticamente un juguete. Yo necesito una onda y una piedra y Dios hará todo lo demás. No necesito lo terrenal. Ahora, yo no quiero decir que debemos vivir una vida sin nada. Debemos deshacernos de la casa, deshacernos del auto, deshacernos de la ropa. Por favor, mantén tu ropa puesta. No quiero decir que debemos deshacernos de todo lo terrenal, sino que debemos dejar de confiar en lo terrenal. A veces andamos por dificultades y decimos, bueno, tan solo si tuviera más plata todo estaría tranquilo. No, tan solo si tuviera un mejor trabajo podría vivir tranquilo. No, si tuviera una familia distinta sería tranquilo. No, tu tranquilidad no viene de lo terrenal, no viene de las circunstancias, tu tranquilidad viene de Dios. Y para vencer tenemos que reconocer que yo no necesito las cosas, yo necesito a Dios. Para hablar del bautismo y los que hoy se identifican con Cristo, hay personas que todavía no han tomado ese paso de confiar en Jesús. Tienes que deshacerte de lo terrenal. Bueno, es que yo puedo alejarme del pecado, yo puedo mejorar mi vida y así cuando pide que Dios me salve, seré más aceptable a Él. No puedes, lo vimos en el punto anterior, en tu poder no puedes, pero si tan solo vienes a Él tal como eres, Él te recibe tal como eres y Él te dará el poder, pero tienes que deshacerte de tu forma de pensar. Además de esto, si nos atrasamos, cuando David llega a la escena, que dice su hermano en versículo 28, ¿por qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Le está insultando. Tú eres pastor de ovejas, pero de unas pocas nomás. Yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Si David hubiera escuchado, hubiera hecho caso a su hermano, bueno, me voy nomás. Vine a traerte la comida, pero yo me la como, me voy nomás. No, David se deshizo de lo terrenal. A veces también tenemos que apagar las voces negativas que vienen de afuera o que vienen de adentro. A veces son otras personas que dicen, jamás podrás ser buen cristiano. A veces es nuestra propia voz que nos dice, jamás podrás vivir para Cristo. Lo has hecho mal toda tu vida, ¿qué te hace pensar que ahora lo podrás hacer bien? Es que no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Deshacernos de lo terrenal. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Noten bien lo que la Biblia dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Este nube de testigos son los héroes de la fe mencionados en el capítulo anterior. Héroes como Abraham, héroes como Enoc, héroes como José, como Jacob, como Isaac, como David, también mencionado en esta lista de héroes de la fe. Ellos ahora están en el cielo y son una gran nube de testigos. Nos da la indicación de que quizás nos están mirando. Y mientras nos están mirando, nos están animando. Dele otro paso, confía en el Señor, porque Dios fue fiel en mi vida y también lo será en la tuya. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese pecado y el peso quizás de errores en el pasado que nos carga, la culpa de decisiones que hemos tomado en el pasado, nos carga y nos dice que no puedes porque mira lo que fuiste, y tenemos que deshacernos de esa culpa y decir, claro que eso era, pero ya no soy porque soy una criatura nueva en Cristo. Y por ende, yo puedo deshacerme del pecado que me asedia y yo puedo correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo puedo correr esa carrera? Al poner los ojos en Jesús. No poner los ojos en los que me critican, no poner los ojos en mis errores, no poner mis ojos en mis pecados. Al poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió
la cruz menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Escúcheme bien, Jesús no murió en la cruz para salvarte y dejarte en tu pecado. No murió en la cruz para salvarte y dejarte cargado con tu pena. Murió en la cruz para salvarte y librarte del pecado, librarte de tu pena. Entonces, si Dios te ha salvado, ¿por qué sigues viviendo cargado de pena y pecado? Despojémonos de todo peso, despojémonos del pecado para poder correr. ¿Se imagina lo tonto que sería un atleta que dice, bueno, voy a correr unos 10 kilómetros, así que déjame llevar un cambio de ropa para cambiarme cuando llegue al destino final? No, voy a tener hambre cuando termine, así que déjame llevar una colación. Necesito mi celular para después hablar con mis amigos. ¿Se imagina lo tonto que sería llevar peso adicional? No, los atletas buscan ropa lo más liviano posible, zapatillas lo más liviano posible, porque cualquier gramo adicional les va a afectar en su carrera. En el mismo sentido, tenemos que deshacernos de lo terrenal, de lo que no importa, de lo que nos dice que no puedes, de lo que nos da pena y culpa por el pasado, porque cada gramo de pena y culpa y pecado nos va a impedir que sigamos adelante para el Señor. Vuelvo a decirlo, hay personas, quizás aquí mismo, que dicen, Dios no me puede salvar. Yo soy tan pecador, pastor, sé que tienes buenas intenciones, pero no conoces mi vida. Yo lo he hecho todo mal toda mi vida. Te digo, no importa. Dios te salva como quiere. No lo anoté, pero el ladrón en la cruz. Quizás algunos se acuerdan la historia. Jesús fue crucificado, con él 2 malhechores. Los 2 le insultaban, le injuriaban, y luego de repente uno dice al otro, oye, ¿por qué lo criticas? Si nosotros sufrimos justamente, pero él nada malo ha hecho. Y luego mira a Jesús y con una fe que no tenía explicación dice, Señor, cuando vengas a tu reino, acuérdate de mí. Jesús pudiera haber dicho, ¿cómo me voy a acordar de ti? Claro, me voy a acordar de ti para enviarte al infierno por todo lo malo que has hecho. ¿Sería justo si lo hubiera dicho? Lo merece. Pero Jesús le miró y dijo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Toda tu vida lo has hecho mal, tan mal que mereces esta sentencia de muerte y muerte cruel que te entregaron. Pero eso no importa. Cuando reconozcas tu error, y lo reconoció, lo dijo a su socio, nosotros justamente sufrimos esto. Cuando reconoces tu error y reconoces que Cristo vino para salvarte, para llevarte al cielo con Él, puedes confiar en Él. Puedes decir, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Dios te dirá, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Para que todo el mundo sepa, tenemos que también apagar lo perjudicial. Esto lo vemos en versículos 42 y 43. Es parecido a lo que acabo de mencionar. Pero dice, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era joven y rubio y de hermoso parecer. Todas las circunstancias decían, David, tú no puedes. Versículo 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. David, tú no podrás. Sus hermanos lo decían, ahora el enemigo se lo dice. Apagar las voces. Es parte del peso que nos asedia. Apagar las voces, que vengan de afuera o que vengan de adentro, y reconoce, por favor, no puedo, pero en Él puedo. No puedo, pero Él lo puede hacer en mí. No puedo, pero tan pronto que me entrego a Él, Él hará todo lo que hay que hacer. Recuerdo el momento cuando pude testificar con un joven en Perú, hace poco más de un año. Yo con otro hermano de Perú le compartimos el Evangelio y él dijo, pero un momento, entiendo lo que me dices, lo acepto, yo sé que es la verdad, pero es que ahora yo no sé qué va a pasar con mi familia. Mi papá es alcohólico, pega a mi mamá. Ayer mi mamá dijo que quizás nos vamos de la casa, pero no tenemos dónde irnos. No, quizás terminaremos durmiendo en la calle. ¿Qué hago aquí? Apaga las voces. Desenfócate en lo terrenal y enfócate en Dios. Cuando Dios te salva, quizás tu papá no ha cambiado, quizás tu circunstancia no ha cambiado, quizás los problemas que has tenido en tu vida los seguirás teniendo en tu vida, pero ahora tendrás a Cristo y Cristo te ayudará a enfrentar ese problema. David viene a Goliat y todo lo que Goliat decía es cierto. Yo soy joven,
Al decir que era rubio, quizás era guapo, pero quizás nada muy fuerte. Quizás era todavía se parecía preadolescente, digamos. Quizás no le habían llegado la musculatura de un varón, de un hombre. David podía reconocer todo lo que dices, Goliat, es cierto. Pero David dijo, no importa, porque en Cristo yo voy a vencer. Amén. Si has dicho, no, yo no puedo, lo he hecho todo mal. Y temo que si pido que Dios me salve, volveré a lo mismo. Apague esa voz y confía que cuando Dios te salva, Dios te cambia, te libera y no te deja en lo mismo. Quizás eres cristiano, pero lo has hecho mal y dices, yo no podré vivir para Dios. ¿Cómo podré yo enseñar a otro cuando yo lo he hecho mal toda mi vida? Apaga esa voz y reconoce que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Número 5, si toda la tierra va a saber, tenemos que depender de la provisión de Dios. Lo vemos en versículos 44 al 47, la respuesta de David a Goliat. Tú vienes a mí, versículo 45, con espada, etcétera, etcétera. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. No por algo que yo hago, sino por lo que Dios hace. Voy a vencer, no porque yo soy superhéroe, sino porque Dios es un Dios viviente y todopoderoso. Podemos vencer cuando dependemos de la provisión de Dios. Otra vez, para hablar de la salvación, quizás hay muchos aquí que dicen, pero yo nunca podré ser bueno. Tienes toda la razón, en tu poder nunca podrás ser bueno, pero cuando dependes de la provisión de Dios, Dios te hará bueno. Quizás eres cristiano y dices, pero nunca podré ser fiel. Lo he intentado en el pasado y he fallado. No importa si has fallado 99 veces, levántate otra vez y depende de la provisión de Dios, porque Dios no falla. De hecho, cité antes Hebreos 12:1, hablando de los testigos, la gran nube de testigos que tenemos. Si vuelves a revisar este listado, encontramos a Noé. Noé no hizo todo bien. Encontramos a Abraham. Abraham pecó con Agar y el mundo sigue sufriendo la consecuencia de su decisión. Encontramos a Sansón. Sansón tampoco. Encontramos a David. Tampoco. Moisés mató a alguien y tuvo que pasar 40 años en el desierto. La lista sigue. Estos héroes de fe, creo que está bien, espero no decir una palabra fea, la embarraron. Lo hicieron mal. Perdón si digo algo que no debo por no entender el significado bien. Y por lo tanto, no estoy diciendo que para que Dios te use, tienes que primero cometer un error grave para que luego Dios te pueda usar. Por favor, si no has matado a nadie, por favor, no mates a nadie. No me malentienda. Pero estoy diciendo que si lo has hecho mal, al depender de la provisión de Dios, puedes reconocer, yo no puedo, pero Él puede. Y por ende, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí, nada podéis hacer. Algunos vemos a Jesús como la vacuna que recibimos. Vamos a inyectarnos otra vez el domingo, vamos al culto para llenarnos otra vez de la fuerza que necesitamos. Jesús no es la vacuna, Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Alejados de Dios, sin mí, nada podemos hacer. Pero cuando dependemos de la provisión de Dios, podemos. Imagínese como que si eres uno de los, se me falta la palabra, los que se meten y trabajan debajo del agua y tienen su cuerda, su tubito de oxígeno. Ese es Jesús. Quizás lo puedes desconectar por unos 30 segundos si tienes que arreglar algo y luego lo vuelves a conectar, pero más de 30 segundos y vas a fallar, porque necesitas a Jesús para lograr lo que Dios quiere que logres en tu vida. Y si todo el mundo va a saber que hay un Dios que es vivo y todopoderoso, nosotros sus hijos tenemos que depender de su provisión, porque nuestras propias fuerzas no podemos. Pero no tan solo eso, número 6, por último, si todo el mundo va a saber que hay un Dios, tenemos que cumplir con lo que Dios pone por delante. En el caso de David, David tenía que obedecer, tenía que salir
en contra de ese gigante, tenía que lanzar su piedrita y Dios hizo todo lo demás. Tenga por seguro que no era la mano de David que dirigió esa piedra, era la mano de Dios que dirigió esa piedra. Porque cuando entiendes toda la armadura de un soldado, no dejaban nada expuesto para que una flechita entrara. Habían hoyitos nomás. Y esa piedra encontró un hoyito justo en el lugar preciso. No era por David. Mientras que ambos corrían, no era por David, era por Dios. Pero Dios pedía a David, lanza tu piedra y yo hago todo lo demás. Casi cada gran milagro que vemos en el Antiguo Testamento, Dios hizo el milagro, pero pedía algo del ser humano. Amén. Moisés habla con Faraón. Dios dice, yo voy a enviar plagas para demostrar que yo soy, pero en casi cada caso, tú tienes que hacer algo. Mínimo tenía que hablar con Faraón primero. A veces tenía que pegar la roca, a veces tenía que pegar el agua, a veces tenía que hacer distintas cosas y luego Dios hizo el milagro. Salen de Egipto, llegan al Mar Rojo. ¡Ay, qué vamos a hacer! Dios dice, tranquilo, yo voy a partir el mar, van a cruzar en tierra seca, pero tú tienes que levantar tu vara, tú tienes que levantar ese palo que tienes para que todo el pueblo pase. Moisés hizo lo que estaba a su alcance, lo que Dios le pidió y Dios hizo el milagro. Más adelante, Josué lidera una batalla contra Amalek en Éxodo 17. Dios dice, Moisés, levanta tus manos y la batalla será ganada. Moisés tenía que levantar sus manos. Le llegó a ser difícil, se le cansaron las manos y empezaron a perder. Y por ende Aarón y Hur vienen y le ayudan a levantar las manos. No ganó la fuerza, no ganó la batalla porque Moisés levantó sus manos. Dios pudo haber dicho, tranquilo, tómate siesta, yo voy a ganar esta batalla, pero Dios dijo, yo te voy a pedir algo sencillo, cumple con eso y yo haré el milagro. Más adelante Moisés muere, José ahora lidera al pueblo de Israel contra Jericó, y Dios dice, tranquilo, yo voy a derribar los muros, yo les voy a darle victoria, pero primero tienen que rodear la ciudad, una vez al día, 7 días, quizás el séptimo día lo rodearon 7 veces, y dio instrucciones claras, que no era nada demasiado difícil. Dios podía haber dicho, espérenme, y se acabó. Pero Dios siempre pide que cumplimos con algo sencillo, algo que nosotros podemos hacer. Y cuando nosotros cumplimos, ahí Dios hace el milagro. Naamán tenía lepra, ni era creyente en Dios, pero viene al profeta y dice, quiero ser sanado. Naamán dice, Dios te va a sanar, pero tienes que lavarte 7 veces en el río Jordán. Y cuando él hizo lo que él podía hacer, Dios hizo el milagro. Al principio dijo, no, es una tontera. Mejor me devuelvo a mi tierra, no hay nada que hacer aquí. Si lo hubiera hecho, seguía con su lepra. Pero hizo lo que Dios había colocado por delante y Dios hizo el milagro. Y cuando Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos, alguien tenía que entregar su almuerzo. En tu vida, quizás aún no has creído en Jesús. Tal vez crees que Dios no puede salvarte. Él puede, pero tienes que hacer lo que está a tu alcance. Tienes que humillarte, tienes que reconocer que no puedes en tus propias fuerzas. Tienes que reconocer que eres tan grande que mereces el infierno. Hemos hablado mucho de los que viven cargados de culpa, pero también hay algunos que viven inflados con el ego. No, yo sí soy buena persona, no necesito a Dios. Tienes que humillarte y reconocer que necesitas a Dios. Y luego tienes que creer, tienes que rendirte, tienes que aceptar y decir, ok Dios, yo acepto que lo que tú dices es cierto. Él hará el milagro. Tal vez ya eres cristiano y dices, pero es que no sé, he cometido errores, hay tantos conflictos en mi familia, sea lo que sea, que no hay solución aquí. Bueno, ¿qué pide Dios de ti? Pide que perdones a los que te ofendieron. Pero eso no cambiará nada, no importa. Haz lo que Dios ha colocado delante de ti y quizás Dios hará el milagro. Tal vez te has enojado con tus hijos. Tal vez como hijo te has enojado con tus padres. Se han alejado tanto que no ves solución a esto. Haz lo que está a tu alcance. Haz lo que Dios pide de ti y Dios hará el milagro. Tenemos el mandato de llevar el evangelio a todo el mundo. No podemos. Ok, no podemos. Pero lo podemos llevar a nuestros familiares, a nuestros vecinos y a nuestros colegas. Hagamos lo que podemos y confiemos en que Dios hará el milagro.
Pero pastor, le he testificado 1000 veces y no han creído. Haz lo que está a tu alcance. Sigue testificando, sigue amando, sigue viviendo una vida íntegra que demuestre el amor de Dios. Y tal vez Dios hará el milagro. Dios obra cuando nosotros hacemos lo que está por delante de nosotros. 2 Corintios 5:17. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Alguien me dice, pastor, yo llevo 60 años como enojón. Yo llevo 60 años como adúltero. Yo llevo 60 años como sea lo que sea. No me digas que Dios me puede cambiar. Sí, te lo digo. Porque tan pronto que te humillas y crees en Jesús, todo cambia. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tu entorno no ha cambiado. Tus hábitos quizás van a tardar un poco en dejarlos, pero algo dentro de ti ya ha cambiado. Donde antes te enojabas y te quedabas contento con tu enojo, ahora te enojas y ahora reconoces que eso no está bien. Y en el poder de Dios vas a poder vencer. Y lo mismo es cierto de cualquier pecado o mal hábito que tengas. Tan pronto que te entregas a Dios, Él hace el milagro, pero tienes que cumplir con lo que está por delante. Quizás eres cristiano, pero has vivido atrapado por el pecado, abatido por el pecado. Cumple con lo que Dios ha colocado por delante y Dios hará el milagro. Pero no sé cómo restaurar todo el mal, no importa, cumple con lo que Dios ha colocado por delante. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Es un hábito diario de decir, Dios, quiero conocer de ti. Dios, quiero obedecerte a ti. Dios, voy a cumplir con lo que me has colocado por delante, aun si no le veo sentido, aun si no lo veo posible, aun si me cuesta, voy a andar en tu voluntad. Cuando hablamos de llevar el Evangelio a todo el mundo, Jesús dijo en Juan 12:32, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Puede ser que estaba hablando de ser levantado de la tierra en la cruz, pero creo que también está hablando de ser levantado en el sentido de ser exaltado por nosotros sus hijos, para que todo el mundo sepa que hay un Dios que es vivo y todopoderoso. Él multiplicará nuestros esfuerzos si simplemente vamos en obediencia a su mandato. Pero tenemos que primero reconocer el problema. El mundo no ha escuchado todavía, el mundo todavía no sabe. Nos quedan algunos que alcanzar. Tenemos que confiar en el poder de Dios. Yo solito no puedo, pero en el poder de Dios todo lo puedo. Tenemos que deshacernos de lo terrenal. No importa si tengo comodidades, importa que tenga Cristo. Tenemos que apagar lo perjudicial. No voy a escuchar a los que me dicen que no puedo. Voy a escuchar al que me dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que depender de la provisión de Dios, porque los que me critican tienen razón. Yo no puedo, pero en la provisión de Dios yo puedo. Y tenemos que cumplir con lo que Dios ha colocado por delante. Vuelvo al punto. Tal vez estás aquí y nunca has confiado en Jesús para tu situación. Tienes que hacer lo mismo. Tienes que reconocer el problema. El problema no es que lo has hecho mal. El problema es que eres pecador. Y tu pecado te va a llevar al infierno, sí o sí, a no ser de que dejas que Dios intervenga en tu vida. Ese es tu problema. Y tú tienes que confiar en el poder de Dios, el poder para salvarte. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Es decir, el versículo 11 habla de Jesús. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Tu salvación, tu único escape, tu salida de tus pecados, de tus problemas, es Cristo. Confía en el poder de Dios. Tienes que deshacerte de lo terrenal. No te enfoques en tus problemas. No te enfoques en las circunstancias de tu vida. Dios los irá arreglando, te irá dirigiendo tan pronto que confíes en Él y te entregues a Él. Tienes que depender de la provisión de Dios, porque Él hace todo lo que hay que hacer. Tú no tienes que cambiarte. Tú no tienes que transformarte, tú no tienes que esforzarte, solamente tienes que rendirte y Él hará todo lo demás. Y tienes que cumplir con lo que Dios pide. Si hoy estás sin Cristo,
Si hoy morirías e irías al infierno, ¿qué es lo que Dios pide? Isaías 45, versículo 22, Dios dice, mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra. Cualquier persona, mire a mí y sé salvo. Porque yo soy Dios y no hay más. Mire a Él. Mire a Él con ojos de fe. Con ojos que digan, Dios, te creo. Te recibo. Hechos 16:30. El carcelero de Filipo pregunta a Pablo y Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo quiero lo que ustedes tienen. Yo quiero tener paz en medio de la dificultad. Pablo y Silas estaban encarcelados, habían sido azotados por predicar el Evangelio y no están llorando en la cárcel, no están gritando insultos, no están enojados, están cantando himnos. Y el carcelero de Filipo ve todo eso y dice, yo quiero lo que tienen. ¿Qué debo hacer para ser salvo? No le dicen, bueno, primero tienes que dejar de fumar, primero tienes que dejar de gritar, primero tienes que dejar... No. Ahora mismo, si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo, tú y tu casa. Y ese mensaje es el mismo mensaje para cada persona hoy, esta mañana. Cree en Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Muchos dicen, sí, yo creo en Jesús, yo sé que Jesús existe. Eso no es creer en Jesús. Yo también sabía que mi esposa Christine, antes de casarnos, también sabía que existía. Llegó un momento cuando creía que era buena persona, que sería buena esposa para mí, pero el creer eso no me hacía su esposa. Tuve que decir, te quiero como mi esposa. Y gracias a Dios ella también dijo, te quiero como mi esposa. Dios te está diciendo, quiero salvarte. Y puede que te has dado cuenta, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel, pero hasta que digas, Dios, quiero que me salves, hasta ahí nomás. Hoy, cree en Jesús y serás salvo. Dios, Padre, gracias por tu amor, por tu poder que transforma vidas, por tu misericordia que no nos envía al infierno que merecemos, por tu gracia que nos ofrece vida eterna que jamás podríamos merecer. Gracias por tu amor que envió a Jesús a morir en nuestro lugar. Amén. Gracias por la forma en que has obrado en la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se van a bautizar en un momento más y así dar testimonio público de lo que has hecho en sus vidas. Pero le pido, Señor, por cada persona aquí esta mañana que todavía no ha confiado en ti. Deles entendimiento, claridad, para que puedan también entender que lo que hicieron en mí, lo que hicieron en estos hermanos, lo que tú hiciste más bien en mí, lo que hiciste en estos hermanos, también lo puedes hacer en ellos. Amén. Señor, para el que hoy cree que es tan malo que no lo puedes salvar, ayúdale a ver la grandeza de tu amor, tu bondad y tu misericordia. Para el que está aquí hoy y cree que es tan bueno que no necesita que lo salves, obra en su vida para que vea lo santo y lo bueno que eres tú y así pueda ver lo malo que somos todos nosotros y dé a cada uno que no ha confiado en ti la fe para decir, Dios, necesito que me salves. Amén. Pido que me salves. Para los que somos tus hijos, úsanos para seguir cumpliendo con tu voluntad, para que toda la tierra sepa que hay Dios vivo y todopoderoso. Obra en cada vida según tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Yo voy a estar atrás. Vamos a terminar con un último himno antes de ir a tomar los bautismos, a realizar los bautizos. Si yo puedo ayudarle, por favor, háblame. Quizás hablamos ahora, quizás subimos, buscamos una sala y yo ocupo la Biblia para contestar sus dudas, o quizás agendamos un tiempo un poquito después. Pero no quiero que se vaya de aquí sin tomar una decisión de decir, yo voy a confiar en ti.